Well, good afternoon, good morning. I guess we're still in the morning. Thank you for joining us. To those of you who are joining us for this webinar, thank you very much for taking the time to join us. The launching of this most recent study by the Latino Public Opinion Forum. We're here at FIU, and we're going to take the next hour and a half to go over the results of this survey. I'm joined by three very distinguished Venezuelan scholars. To my right, Maria Teresa Romero, whom I've known for many years. We studied together at the University of Pittsburgh, and she went on to a very prominent career as an academic in Venezuela, and then served as ambassador for Venezuela to Guatemala. She's been a prominent author. Currently, she writes some very interesting biographies of prominent political figures in Latin America. Douglas Ungreda, who I met also about 2 decades ago at the Universidad Central de Venezuela, where he served as professor. He's a retired professor there. He's really the only one who understands numbers better than the rest of us political scientists, but he is he's an economist and has a greater and deeper understanding of financial issues based on his background. He's a recent arrival in Miami, and we're delighted to have you here, Douglas. And then finally, Jose Vicente Carrasquero, also a political scientist, somebody with a vast background in public opinion research, studied and worked at the Roper Institute in the Public Opinion Institute, the well-known Public Opinion Institute. But he also was a professor in Venezuela and has been teaching at Miami-Dade College here in Miami. And so we have three really of the top social scientists in Venezuela here with us in Miami. So after I give a very brief presentation of the results, I'll turn it over and have you all give some commentary on the results. And we can do this in either English or Spanish, depending on your preferred language. Okay. I think we all speak English, but if you prefer to give your presentation in Spanish, we'll be fine. Okay. So let me begin the presentation then. Let me just we can go through some of these slides and to give you some idea of what the findings are. We tried basically to do the following, and let me just tell you a little bit about the methodology. This was a mixed method survey. We used computer-assisted telephone interviews and direct intercept interviews, right? We basically have combined these two samples into a single sample of 310. The margin of error is 5.5 at the 95% confidence interval. So we have a relatively large margin of error, although this is a survey of Venezuelans in Florida who vote, right? So in the United States, right? So this does make a difference in terms of understanding who who was being sampled. Now, the survey was conducted between the 10th and the 20th of October, right? Therefore, this occurred right before and immediately after the announcement of the sanctions, of the lifting of the sanctions by the Biden administration. So in some measure, we weren't able to adjust the questionnaire because we were already in the field. We were also, as a result, we also lost a significant amount of data
largely because of the timing of the announcement. So this also occurred before the primaries, right? So this doesn't measure the impact of the primaries. It might have had an impact on the results, but I don't think so. I think we're still within a statistical margin that renders this survey still valid. Okay. So let me very quickly go through these so that I can turn it over for you. And I won't go too much into each of the slides, but let me just sort of tell you that, we started looking at, we asked questions. This is again perception from Florida about how the situation is in Venezuela. And you can see, of course, that most look at the situation in Venezuela as being worse off than a year ago. And also, of course, oops, I kind of froze here. Am I able to? Is it working now? Nope. Okay, let me try it now. Okay, there we go. And by the same token, of course, the perception is that things in Venezuela are not going in the right direction. So that sort of anticipated findings, right? Now, a lot of the focus of this presentation, of this survey, was on sort of measuring knowledge about sanctions that the U.S. has imposed on Venezuela. And so what we find is really a fairly, at least, again, this is what the respondents tell us, right? That if you look at this, there's a very high rate of knowledge of U.S. policy towards Venezuela. And that has an explanation in some measure. In our sample, what we found, and this coincides with what the census says about Venezuelans in the United States. This is the most highly educated Latino population, immigrant population. Correct. Right? So what our sample tells us is that over 60% of our sample says that they either have some college education, a college education, or a post-college degree. So this is a very well-educated sample, and therefore, in some measure, you can see how they might tell you that they are very knowledgeable of U.S. policy. At the same time, we asked them specifically about the different kinds of sanctions, about terrorism-related sanctions, and again, quite a great deal of familiarity with them. We asked them about drug trafficking-related sanctions, and again, you can see over 60% says that they know about these sanctions. The sanctions related to human rights violations and the like, again, knowledge of them, right? And but what was interesting is the level of knowledge of economic sanctions, especially sanctions on the oil sector and financial sanctions. So there's greater knowledge of those sanctions than others. And so that's something that we probably ought to explore a little bit more. Why is it that there's greater knowledge of these sanctions than others? Now, sanctions on the Maduro government, again, somewhat familiar, right? Pardon me, 70% familiarity with them. And so to move on, right? There's a reported high knowledge of sanctions that Venezuelans say that they have. Now, we obviously asked them, well, what good are sanctions? What how are they being used? And again, the objective is right, as is really kind of the stated objective of sanctions, right, to force the Venezuelan government to hold free and open elections, to punish the government for specific crimes, to achieve regime change, or to force the Venezuelan government to change its behavior, right? These are sort of stated objectives of the sanctions. Now, interestingly, most say all of the above. Was this a close-ended question? Yes, it was a close-ended question, right? Because we were asking about the specific logic of the sanctions taken from the sanctions objectives. Did you separate individual sanctions?
No, this was a general question. This was a general question. We didn't specify each of the, that would have made our questionnaire over 100 pages. Okay, so, all right, now here's the big thing is, how effective are US economic sanctions? And this is an interesting thing because, again, about a third say that they're either effective or very effective. The vast majority considers them to be neither effective nor ineffective. And almost as many say that they are very ineffective or ineffective as effective or very effective. Okay, so that kind of balances out, right? Now, the perception that, this is a statement, right? Economic sanctions have no impact on moving Venezuela toward democracy. And here is a very strong agreement that sanctions have not worked toward moving Venezuela towards democracy. Similarly, this is what we found rather interesting, right? That again, for it being a population of voters in the United States, saying that economic sanctions have a negative impact on the average Venezuelan citizen, right? And of course, this is something that I think is an important finding. Okay. This is something else that we found that, right? Again, this is agreement or disagreement with a statement. Have economic sanctions contributed to strengthen the Maduro government? And look at the degree of agreement with that as well, right? So a fairly strong number says that sanctions serve to strengthen the government. Have they been a useful tool to move Venezuela toward democracy? And again, there is some agreement, but what's noteworthy is the neither agree or disagree. If you sum that with strongly disagree and disagree, then it becomes the majority of the sample, right? Now, this is another interesting dimension of this. Have they strengthened the government's ties with non-democratic countries? Primarily, of course, the assumption here is Russia, China, and Iran. We have a question which we haven't graphed on this, but basically there's an agreement here that sanctions have essentially, right, strengthened that relationship with those countries, right? Now, what's the impact of sanctions on the opposition's efforts towards change of regime? And again, this is a rather a significant finding as well, that over 30% believe that it has weakened the opposition's efforts, even though 30% doesn't agree or is sort of in the middle with this, right? All right, so that with regard to how Venezuelans sort of perceive sanctions, right? Now, we have a whole section on U.S. policy, more sort of measuring the Biden administration and the different dimensions of the Biden administration. So, for example, do you approve of the way in which Venezuelan immigration has been treated, right? And here, again, it's strongly approve is very small. Approve is, so we're talking roughly, certainly under 40% to approve of the way in which the U.S. has dealt with immigration, this administration, right? And here's an interesting thing, right? So the response here is, yes, you should be much more involved. This is over 70% who say that the U.S. should be much more involved in Venezuelan affairs, right? And this one, I think it's a very important finding that we have here, that you sort of see, right? There's an enormous criticism of sanctions, right? And yet there is this idea that sanctions should either be maintained or be increased, right? Now, this might sound like a contradiction, but I'd love to hear your comments on that. And again, sort of the same thing here, kind of balanced out, right? Lifting individual sanctions on the current government of Venezuela, even though the strongest agreement is with not lifting them. Okay, this is individual sanctions on the government, right? Hold on, could I see the previous one, please, a little bit? Yeah, sure. Here, I got it. Right here, this one. Okay. Yeah. No, okay. This is no, the next one. This one. Right.
Strongly disagree. Strongly disagree, yeah. In So other what- words, what the they US want- should not lift sanctions on personal sanctions in Venezuela, right? Should not lift sanctions on the Maduro Yeah, regime. but the numbers are the same. Yeah, they're roughly the same. It's not, Yeah. it's not a, yeah. Okay. All right. Now, this was an open-ended question, right? What should be the primary focus of US policy toward Venezuela? Most, of course, want the US to push for a transition to democracy, respect for human rights, economic stability, and so on. But noteworthy, 40% believe that our focus ought to be on pushing Venezuela toward democracy, right? Note, for example, the logic of hands-off Venezuela is very small, right? And the focus solely on U.S. national and security interests, right? That again is a very small focus, right? Now, should the Biden administration actively promote dialogue, right? And here, I think a fairly significant finding that tells you that Venezuelans in Florida would like that dialogue to be promoted by the Biden administration, right? Now, when we ask them, right, why have these negotiations between the opposition and the government not advanced? And the vast majority tells us that because the Venezuelan government has never been serious about negotiating with the opposition, right? And I think that transcends Florida. Yeah. Okay. Now here's the level of confidence on the Venezuelan opposition's ability to bring about change, right? It's interesting, but this is a fairly low level of confidence, even though again it's somewhat balanced. But let's assume that neutral goes in the positive direction here, right? I think you can see that these aren't really great numbers. Now, again, this is before the primary. This particular question, for example, might have changed rather dramatically after Maria Corina's dramatic victory in the primaries. Okay, now this is I think a very conclusive observation that a transition to democracy in Venezuela is not possible without direct external environment. Right? We didn't ask what you mean by direct external environment, but you'll see it in the final slide. Sort of inclines in that direction, right? Now we asked some questions since oil was so important. We asked some specific questions about oil, right? And so again, taking these sort of from common themes that we found in developing the questionnaire, right? Oil sanctions only worsen the country's economic crisis. Again, the majority neither agrees nor disagrees, but there's a strong level of agreement with this idea, right? This idea again that oil sanctions are the only way to force Maduro to democratize the country. Fairly, again, if you just simply look at neither agreement nor disagreement and agreement and strongly agree, say that the vast majority, believe that oil sanctions are a way to move in that direction, but it's not a conclusive finding, right? Because if you look at the summation of disagreement, that's almost half of the sample as well. Okay, all right. So are oil sanctions an effective tool to pressure the Maduro government? Again, some rather balanced figures here in the agreement and disagreement side, right? Do they have a negative consequence for both the government and the population in Venezuela, and at the same time have no impact on achieving political change? Right? There's a strong agreement with this statement. Now, here's a very interesting thing in light of what the European Union did yesterday in announcing the lifting of sanctions on Venezuela and other countries specifically for humanitarian reasons. Right? So here there's a very strong sense that humanitarian assistance should be provided to Venezuela, whether Maduro is in office or not. Okay, now I think this is a very significant finding,
right? Now, we've asked a bunch of questions on the partisan side, but I haven't graphed them and I didn't think that they were as useful in trying to understand where we are. But the question was, who has a better policy toward Venezuela, Democrats or Republicans? And you'll see here, of course, it's interesting among this group of Venezuelans in the U.S., in Florida, the sense that 40% say that Republicans have a better policy, right? But I think we have to nuance this a little bit, especially when you look at this one right here, right? Really, when you look at this number, right, that Trump was better than Biden, right? That tells you, right, at first glance that people are saying Trump is so much better than Biden, right? But if you look at the no difference, right, and you group that with Biden, right, then you're really talking about 50% of the sample, right, who basically sees either Biden or no difference as the most significant finding here. So this to me tells you that I mean, we can talk about this a little bit later, and hopefully there'll be questions about this, right? Okay, now again, we're in the middle of campaign season. We sort of looked at, you'll see there's still some candidates who are no longer there. Tim Scott's no there. Asa Hutchinson isn't there. Burgum isn't there, et cetera. Pence isn't there. And yet, of course, if you take those out, Trump trumps everybody else, right? Now here's the fascinating thing about, so we said, okay, there's a sense that Biden's policy is not as good, right? But look at these numbers here, right? Satisfaction with TPS is quite significant, right? Very, very satisfied with TPS, right? Similarly, right? And this is one of the more controversial dimensions of current Biden policy. We are deporting Venezuelans, right? And so there is strong agreement with the deportation of Venezuelans, right? Particularly undocumented Venezuelans. I've written a little piece on this because it sort of tells you how all of our immigrant groups, whether they're Cubans, Venezuelans, or what have you, right? They seem to be okay with deporting those who came last, right? Sort of pulling up the And those who are not well behaving, like. Right. Yeah. So this has an enormous amount of support. This is the highest support. They really like the parole policy, right? This is on a case-by-case parole, right? Extraordinary level of approval for that. So again, I want to note here, right? While there's an apparent preference for Republican policies, there's an enormous endorsement for what this administration is doing, right? Yes. Divided, but because one is internal affairs, Right, and right. the other is External. Venezuelan affairs. Exactly, right? Okay, and this is the final slide, and then I'll turn it over to you all for your comments, right? But we asked sort of this very general question: what would be the best case scenario for Venezuela's future, right? And again, these are people who live in Florida, who vote in the United States, right? Close-ended. Pardon me? Close-ended. Close-ended, yes. And so presidential elections, right, with international supervision is the preferred option, right? 21% says that they would like to see a coup, right? And 21.5%. It's less. Yeah, it's not the most, right? So it's not. And then a unified opposition almost seems as distant, as others, and negotiations that lead to a peaceful transition. And of course, this idea that, the best case scenario would be an internal collapse of a Maduro government. So that's the top line of this survey. And I'd like to now just turn it over to you all for your comments. Maybe we'll start with Maria Teresa. And again, as I said, if you prefer to do it in Spanish, perfect. Well, someone in Spanish, something in English. Bueno, primero que nada, congratulations. Me parece que es un esfuerzo muy útil, muy útil. Creo que no se había, por lo menos yo no he visto, digamos,
un esfuerzo académico de analizar y ver realmente cómo piensan los venezolanos que viven aquí en la Florida. Uno asume cómo piensan. Y creo que en general las láminas nos dicen que se han moderado mucho en relación a lo que nosotros veíamos o percibíamos hace 10 años atrás o hace más. Los venezolanos aquí y allá y en Venezuela también estaban como muy radicalizados. Ahora veo que, a pesar de las diferencias, tienen evalúan bien, mejor que antes. Por ejemplo, elementos como las sanciones. Defecto de la sección. Sí, sí. El efecto de las sanciones, como más equilibrado, con todo lo que algunas veces dicen que les gusta o no les gusta, pero más moderado en sus apreciaciones, aprecian mejor la política de los Estados Unidos, en especial la de la administración Biden. Estamos viendo están viendo con satisfacción el parole, el TPS, están también que su primera reacción es no seguir el paso democrático, y eso es bien importante porque antes no sucedía así. La gente estaba como más emocional y había que salir de esto rápido y a través de un golpe de Estado. Ahora vemos a ese grupo que vive aquí, pues que no es tan así, ¿no? Y eso que tú decías, que realmente es impresionante, esos aparentes, eh, no podría decir, aparentes modo de ver contradictoriamente las sanciones. Más bien ahora viendo tu presentación, veo que las actitudes negativas hacia las sanciones que hay son más hacia las acciones económicas que impactan al individuo, al ciudadano a la, a la población en general. Pero están de acuerdo con sanciones individuales, porque creen que la gran mayoría que puede. Entonces no es tanto una contradicción, sino que hacen una diferenciación que antes no hacían. O sea, estamos viendo una población, ¿cierto?, más educada, obviamente, pero que ya con un reposo de la situación venezolana, y yo creo que es importante. Y eso, por último, para dejarlo hablar a los demás, ¿no? Dicen que conocen 70%, están familiarizados. Vemos que hay ciertas contradicciones, entonces uno dice, bueno, no es tan así, pero con todo y eso hacen diferenciaciones eh, eh, más que antes, por lo menos me parece a mí. Lo que me llama la atención de todo esto es cómo, siendo así, y que uno podría decir, se asemejan más a las políticas del Partido Demócrata, porque les interesa o dicen que son republicanos y que quieren votar por Trump. Ciertamente tú muy claramente nos explicaste que eso no es tan así, porque hay un buen grupo que no sabe o que le da igual. Pero eso no te lo decía antes los venezolanos en general, que mayoritariamente eran más demócratas, los que estaban aquí, y también, bueno, un poco desde Venezuela, o los que iban y venían. Ha habido un cambio en ese sentido, pero yo creo que allí influyen más la propaganda y la campaña misma, o sea, la propaganda que se da entre la campaña, y que no están imbuidos aquí en la sociedad estadounidense. Entonces ven uno no sabe en qué trabajan o en qué no trabajan. Uno no sabe exactamente por qué
esa preferencia, si eso lo pone en contradicción con sus amistades o con su familia. Es decir, yo creo que están interviniendo allí otros factores que no son propiamente el razonamiento que ellos hacen hacia la sanción. Muchas gracias, María Teresa. Continuamos contigo, Douglas. Okay, And you can do it in English or in Sure. French. in English. There are a couple of things strike me here in the presentation. Let's start with the strong agreement that the U.S. should promote dialogue within the Venezuelan government and opposition. This comes in direct contradiction between the opposition and those who criticize the politicians who favor some kind of agreement with the government. If we see the percentages of popularity of Enrique Capriles or anyone else who favors talking to the government, I would like to see the results of Miami-Dade College for primary elections, how they differ from the Venezuelan results. Maria Corina Machado, she's a hardliner. She always espoused the idea that the only thing you have to negotiate with Maduro is a state of leaving Miraflores. And I don't think that these percentages are significantly different from the ones that have been exposed in the Miami-Dade College results, which could be some kind of a control group and which could serve as a basis to see if there is a consistency between those who favor the conversation or contact with the government and those who don't. I would say that this is a crucial element here. Second, it speaks volume. The slide I asked you to stop. Right. I think that slide brings us to a conclusion that the Venezuelan population is chemically different from the Venezuelan population in Venezuela. Because if you ask the same question to those Venezuelans sitting in Caracas, I would say that overwhelmingly they would favor keep the sanctions, especially when those who stay here are apparently informed of the nature of the government. They speak about sanctions because of drugs, because of terrorism, because the oil industry has been used to launder money and everything else. So the fact that they are uncertain whether to lift or not the sanctions against the very most important chiefs of the government seems that there is some kind of a confusion there. They don't understand. There is also one thing that probably they don't understand: how many degrees of freedom the government employs in moving these policies. Because the government is probably trapped into two possible outcomes: either increase oil or increase migration. If you pressure the Maduro regime with stronger oil sanctions, you would produce more migrants going through the Darien in Panama. But then you get the slide of a 45% saying that they favor expelling those undocumented. Will you bring in more undocumented migrants as a result? So it comes as a way of not understanding that this is a very nuanced problem. It has a lot of variables that come into play. It's not a simple, this is not black and white thing. Therefore, the 45% brings a lot of questions. Either a few months ago, there was a discussion between Florida and Texas. You open up the frontiers, and New York had to support the brunt of a bunch of migrants that were transported there without their consent. And probably this question was made under that contaminating factor, and probably, okay, expel them. We don't want any problems with that. Second, is this 45% high, low? Does it make Venezuelans particularly selfish or self-serving? Is there some kind of a control group which would answer in a similar fashion? Let's answer, for instance, the Cubans, those who came in the 60s. How would they think of those who came from Mariel, for instance, which is probably the same case we're having right now? We have a very educated middle class that came in 1989, 92, 2000, and probably this is one type of immigration. And there is a second type of immigration, those desperate, among them engineers, people with postgraduate fourth degrees,
which came flying all over the place because simply the economic policy in Venezuela is simply unsustainable. The Okun's misery index should add above inflation and unemployment migration as an adjustment variable. And probably we fit that characteristics, and probably the index would shoot up the roof because of that. And that is one factor that has to be taken into account. Okay, we can do another round if you wish. Citizen? I believe we will. In any case, in Lucas, I believe that this study opens an avenue for Another a one. comparative For more politics. one. Yeah, for a comparative politics between Venezuelans in the country and Venezuelans abroad. Yeah. that's- Well, because That eventually would be you ask excellent. inside Venezuela, you will find other answers. And perhaps it's a good idea for a project to, Expand the see project, how- of course. You get the funding, we'll be glad to do it. Well, it's a matter of getting to see who could finance that. More on this, when you mentioned that people agree with the deportation of undocumented Venezuelans, I just remember Dixon. And Dixon's theory is that those that acquire a new nationality are more jealous of, being or keeping that for few people, not giving it away for everybody. So perhaps that's another hypothesis we have there that we have to. I agree with you, Eduardo, that the dates of the surveys, of course, they change the sense of. Perhaps if you do this survey now, you will find more support for Biden after the Barbados agreement. Or maybe less. Or perhaps yes, it depends. Everybody's waiting for the 30th, which is supposed to be the day. So in this case, what calls my attention in the study is the difference between the Republicans and the Democrats. And perhaps it would be a good idea to do some cross stats of some variables by this new variable. And perhaps we will find, for example, hypothesis that those supporting a coup could be more Republican than Democrats. Those that believe that we should not lift the sanctions are more Republicans than, of course, hypothesis we could test, and that would be a good idea to share. Regarding the Biden evaluation, I mentioned it when you were talking. One thing is Biden favoring Venezuelans to come with the parole and favoring Venezuelans with the PTS. That's like internal affairs in terms of the United States. But then we have the issue of how we treat the Venezuelan problem, which is outside the country. And I believe that makes a different point of view of how to get to this conclusion. Yeah. I believe also in terms, of course, of hypotheses and checking what your presentation was, is that looks like the Venezuelan political division has been translated to America. So the population tends to the Venezuelan American population tends to behave in terms of that political cleavages we have in Venezuela. And finally, to go for the other round, I believe that there is enough support in the data to not trust the Venezuelan government. People believe that the Venezuelan government is going to take advantage of
a few scenes of the Barbados Treaty, and after that is when they believe they have enough, they will kick the table, start playing again the hard game. Well, thank you very much. Why don't we do the following? Because there's at least one question there. Is that the only question we have? Yeah. So that's from our friend José Hernández. ¿Cómo procesar la libertad del liberalismo clásico con las trabas comerciales que generan las sanciones? Por favor, sin tomar en cuenta el castigo a los supresores de derechos humanos, en mi opinión, muy merecido. Anybody want to take this question? Bueno, sí, es verdad. Gracias a José Hernández por su pregunta. Yo sí creo que si tomamos en cuenta el liberalismo, pero ya claro, eso es salirnos un poco de la encuesta, ¿no? Pero si tomamos en cuenta el liberalismo clásico, pues las sanciones no tendrían por qué existir, digamos, ¿no? Sino solo las individuales y digo con castigo a los supresores de derechos humanos, ciertamente, porque siempre van a existir efectos negativos en la población, y eso es verdad. Exacto, y lo que hace es que al tú poner trabas comerciales que son generadas por las sanciones, los países, las sociedades, no solo el gobierno, van a empezar a rechazar las sanciones y no van a verle, no lo van a ver como positivo, pues, y no van a ver ninguna, como ellos mismos dicen aquí, que no va a haber, que no ven nada diferente, que no ha tenido el impacto. Entonces, eso ciertamente es verdad, y lo que hace es que el gobierno, porque eso lo han demostrado todos los gobiernos, Cuba, se victimicen, los gobiernos dictatoriales se victimicen y dicen, bueno, nosotros no podemos darle esto, o la culpa de como es lo que están padeciendo hasta del agua, la falta de luz, no es por mí, sino por las sanciones. Eso es así. It's what the chavismo says. Eso es así. Y por eso yo creo que hay unas respuestas tan confusas, en que no saben si es verdad. Quieren que se mantenga, es comiquísimo, quieren que se mantenga, increase, a ver, que with a significant portion favoring maintaining or increasing sanctions against Venezuela. ¿Mm? Pero a la misma vez, la critican. Entonces, ahí uno ve Yo antes de pasártela, primero que sí las vamos a publicar. Ahora, apenas termine el seminario, esto va a aparecer en la página del Jack Gordon Institute, de manera que todos van a poder tener acceso a estas láminas. Segundo, hemos hecho unos crosstabs, ¿no? Y gracias por las sugerencias, porque hay muchos más que hacer y sabes que esto es un proceso largo de básicamente entender la data. Y finalmente, creo que de alguna manera, pues, este debate sobre el liberalismo clásico y todo tiene mucho que ver con el hecho de que haya una persona como María Corina como opción hoy y por supuesto el surgimiento de alguien en el Cono Sur, ¿no? Que también de repente ha puesto el debate sobre el liberalismo clásico en la mesa, ¿no? Pero Douglas, por favor. Justamente lo que ha sido estos 20 y pico de años de régimen chavista ha sido una clase magistral de economía básica para los ciudadanos. Por algo, una candidata con las ideas que está exponiendo abiertamente María Corina ha tenido una aceptación incluso en los estados que han sido la cuna del chavismo. O sea, habla de libertad de empresa, libertad de iniciativa. Yo que vengo desde ese poco, resulta chocante que cuando tú escuchas a la gente, al bonero, al pulpero, hablar en términos de dólares.
hablar en términos de iniciativas que antes ni se pensaban. El venezolano siempre era un poco self-serving, un poco egoísta en ese sentido, pero esta circunstancia de extrema escasez lo está empujando a inventar, a reinventarse, a refundar su propia estructura mental. Y eso, de hecho, está ayudando a que la gente cambie. Solo así se puede entender como un fenómeno como el de María Corina se haga presente, porque ella la hubiese propuesto hace 15, 20 años, no habría tenido el éxito de ahora, porque hay un cambio radical, un cambio sísmico. Se dan cuenta que el gobierno es un problema, no es la solución, y se dan cuenta que el gobierno no hay tal cosa como almuerzos gratis. Y eso es lo que está ayudando. Entonces, de alguna forma, también ayuda a contradecir las respuestas de las láminas diciendo que esto está ¿cómo se dice?, perjudicando la oposición. No, la oposición ya venía con un defecto de origen y esto la está recomponiendo radicalmente, de tal forma que ya se está limpiando lo que hay que limpiar y se está depurando completamente el panorama, o casi completamente, si queremos. Entonces, se están generando menos áreas grises, se está generando más negro y blanco en cierto sentido, lo cual es necesario para poder generar una acción coordinada a nivel de oposición de cómo llevar una respuesta, cuando antes había incluso conflictos de intereses, que son evidentes incluso en las láminas que hemos visto. La población de aquí tiene conflictos de intereses potenciales. ¿Cómo es posible que, sabiendo la naturaleza del régimen, por qué se le está imponiendo sanciones, está teniendo dudas acerca de la pertinencia de aplicar sanciones, salvo que parte de la población tenga intereses monetarios crematísticos con gente del régimen que pueda tener canales de comunicación informales? Entonces, ahí se abre la posibilidad de que no son todos, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que es estado puro, aquí hay de todo. Y se está incluso encuestando a gente que tiene intereses directos en cómo el gobierno lleva sus asuntos financieros. Eso responde un poco a esa pregunta. Sí, por qué no pasamos a la pregunta creo que es Sonia Osorio, que pregunta, y quizás tú, José Vicente, ¿cómo se explica que supuestamente las sanciones tienen impacto negativo cuando la situación económica, política y social de Venezuela es muy crítica, mucho antes de la aplicación de estas medidas? Efectivamente, a la muerte de Chávez y la llegada de Maduro al poder, comienza a haber ahí un problema con el precio del petróleo. Y en una economía petroleadicta como la venezolana, eso se empieza a sentir inmediatamente, sobre todo con una política clientelar muy acentuada y muy dependiente de ese sentido del dinero petrolero. Y entonces estas caídas de la economía venía dándose desde 2013 en adelante. Ya se veía un deterioro de la industria petrolera, básicamente por esta idea de no trabajar con más nadie, sino agarrarnos todos a nosotros, hacer todo a nosotros, tratando de tener siempre más flujo de caja. Es la razón por la que se nacionaliza CanTV, por la que se vuelven a agarrar la electricidad, es un problema de flujo de caja. Y las sanciones, bueno, tienen evidentemente un impacto. Y el impacto más grave está cuando ya se le dice a Venezuela, usted no puede colocar su petróleo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que entonces empiezan los cierres a los campos petroleros y eso es muy grave porque reactivar campos petroleros es muy oneroso y es el problema que está teniendo Venezuela en este momento. Entonces, evidentemente había una caída importante en la economía venezolana que se acentúa por dos cosas, las sanciones y el COVID. El COVID pateó a la mayor parte de los países del mundo y a Venezuela en particular. Inclusive yo había notado por aquí que el COVID había parado a la oposición venezolana. Esa situación de efervescencia en la calle que había en 2019 desaparece en 2020 con el COVID. Entonces es un asunto de muchos factores que intervienen ahí. Evidentemente las sanciones tienen un efecto y por eso siempre se ha querido que sean como más teledirigidas, ¿no? Estas sanciones. Pero bueno, al final lo que siempre termina pasando
con las sanciones y los países autoritarios es que ellos, mientras ellos estén a salvo, a ellos no les Eso no importa si la importa. gente está pasando trabajo. Es un arma, se podría decir de que es una forma de proyección que utilizan también los gobiernos, darle la culpa a los demás de sus propias fallas. Por lo tanto, estoy de acuerdo con lo que dice José Vicente. Los problemas venezolanos salieron a partir del año 2005 la modificación de la ley del Banco Central, cuando se creó el Fonden. Literalmente saquearon el Banco Central, saquearon a PDVSA, utilizaron los dólares del Fonden en proyectos simplemente que era de consumo presente, proyectos que terminaron en prácticamente nada. Nadie da cuenta de esos fondos. Después entró la época de las vacas flacas, empezó a caer el precio del petróleo a partir del año 2012 y empezaron a prevalecer las distorsiones económicas que por la política económica del régimen de ese entonces se mantenía, se estaba de alguna forma financiando la fuga de capitales y evidentemente las sanciones impuestas fuertes a partir del año 2014, 15, 16, porque 17 más que todo. el gobierno de Obama comenzó con las sanciones. Lo que pasa es que nos olvidamos que él fue parte de eso. Pero él comenzó a aplicar duro las sanciones. Después, Trump siguió la inercia. Lo que pasa es que Trump habló mucho más alto, mucho más altisonante, pero Biden se quedó con la inercia de todo este movimiento. Él realmente no tenía mucho más que hacer, salvo entrar personalmente y sacarlo por la camisa a todo el mundo, cosa que es políticamente incorrecto. Entonces, evidentemente, la impresión de que los republicanos han sido mejores que los demócratas es por asunto de PR, Public Relations. O sea, un asunto de mercadeo que han sabido quizás manejar mejor. Sí. Tenemos a Ileana Ros-Lehtinen, tenemos Mario Díaz Balart, que eran republicanos de la vieja guardia. Después entran otros republicanos, pero esos son otros detalles que se pueden discutir posteriormente. Pero eso lleva la imagen propiamente de lo bueno que fueron los gobiernos republicanos. Pero hay una estrategia subyacente independientemente de quién está al frente del gobierno. Ahora fíjate tú que yendo con la pregunta de Osorio, Sí, que es un poquito antes, sí. yo creo que tiene que tomar en cuenta, o tenemos que tomar en cuenta, que no sé si puede poner un poco esa pregunta. Okay, ahí está. ¿Cómo se explica que supuestamente las sanciones tienen impacto negativo cuando la situación económica, política y social de Venezuela es muy crítica mucho antes? Bueno, porque la gente no tiene, por lo general no hay memoria colectiva y están tan interesados en saber específicamente como un economista, como nosotros, cuándo empezó y cuáles son. Sí tienen impacto, pero no todas son negativas, porque las individuales no son negativas. Las que van a tener impacto, que es lo que dice la otra pregunta, y que tenemos, y que yo estoy de acuerdo, que las sanciones generales solo impactan al pueblo, las generales, no solo al pueblo, también a los gobiernos. Y si fuera un gobierno que tuviera escrúpulos, un gobierno serio, pues estaría muy, muy preocupado. Lo que pasa es que este gobierno es una dictadura que no tiene escrúpulos. Entonces, las sanciones deben ser, para mí también, yo creo que más que todo, para individuales. Individuales. Claro que esa es la pregunta acá que dice, sanciones generales solo impactan al pueblo y sirven a la dictadura, las sanciones deben ser individuales a los miembros del régimen, las familias de los Castros, de los Chávez, Ortegas, ¿no? Sí, obviamente ese es uno de los grandes debates, cómo lograr que las sanciones sean más precisas, es difícil, es muy difícil, particularmente porque fíjense, Maduro tiene un precio, ¿no?, de 15 millones de dólares. Esa es una sanción también. Sin embargo, es imposible arrestar a Maduro, ¿no? O sea, tendríamos que... es difícil llegar a eso. Ahora bien, creo que a la vez... miren, yo al menos creo que en Venezuela hubo un muy mal manejo económico desde la llegada de Chávez.
O sea, tuvieron la suerte de que el precio del petróleo Eso fuera es un verdad, absolutamente. pero hubo un enorme mal manejo de esos recursos, una oportunidad perdida, francamente, no solo de Chávez, sino de Ortega, perdón, de Correa y de Morales en Bolivia, un auge enorme de dinero que lo desperdiciaron. Las sanciones en Venezuela comenzaron en 2006 con George Bush. Se fueron, como diríamos, profundizando, llegando a su expresión más dura bajo Trump. Pero en general, la idea que yo creo que muchas veces en el contexto político que vivimos, la explicación más simple por parte del gobierno de Venezuela como del gobierno de Cuba siempre ha sido que estamos mal por las sanciones, Sí, ¿no? Es muy Esa fácil darle explicación la es culpa. extraordinariamente simplista e incorrecta. Dicho que las revoluciones siempre son inacabadas. Exacto. Pero a la vez tampoco eso justifica una profundización de sanciones, particularmente en contextos tan difíciles como el que vive Venezuela ahora, ¿no? no, sí, pues hay razones humanitarias, Exacto. nosotros no nos podemos Bueno, eso olvidar. sale muy claro en la encuesta, el Sí. apoyo a la ayuda humanitaria. Bueno, son las 11:40, las 12:45, ya nos hemos tomado cerca de una hora. Hay muchas preguntas y me gustaría tratar de... Cuando hablamos en español, entonces... Y sí, hablamos en español y hablamos más fluido, ¿no? Pero no quiero perder a mi audiencia que no habla español tampoco. Bueno, acá una pregunta de Francisco Jiménez que dice, pensando en las elecciones del 24 acá en Estados Unidos, ¿cuál sería el factor más influyente en el voto americano-venezolano? ¿Su preferencia por la política de Biden o la aparentemente preferencia por la política exterior de Trump? ¿A quién se anima por eso? Según esta encuesta que estamos viendo, yo hice una cuentica, ¿no? En esta muestra hay más gente republicana que demócrata. Si uno toma la evaluación como un sentido de identificación partidista, que no es lo mismo, pero pareciera, ¿no? En este momento, yo creo que el venezolano americano tiende a ser más republicano que demócrata, porque además tiene una expectativa de que una vuelta de Trump pueda volver a revitalizar una tensión que al final yo no sé si es conveniente, necesaria, sobre todo cuando nos aproximamos a un proceso electoral al que se está llegando. Pero en todo caso, Trump parece que supo interpretar mejor en su momento un sentido de vengador. Yo soy el que le voy a poner a este señor un freno, un coto, y eso puede haber animado a mucha gente que recién llegaba, porque cuando tú ves el caso español, por ejemplo, los venezolanos tienden a apoyar más al PSOE que al PP. Bueno, los venezolanos siempre han sido más izquierdosos y la lógica es que aquí pasara lo mismo, que la gente tendiera a agruparse más hacia los demócratas que hacia los republicanos. Y lo que pasa es esto, ¿no? Que Trump de alguna manera enfrentó el caso venezolano como una especie de sentimiento de que, bueno, llegó alguien a poner un parado a estos abusadores. Y eso es un asunto que habría que evaluar también ahí. Pero llama la atención dos cosas. Se acerca el 30 de noviembre, la fecha de corte para determinar si el gobierno venezolano va a quitar los impedimentos para que los candidatos inhabilitados puedan concursar para las elecciones del 24. Y me viene en un momento cuando la comunidad europea está levantando ciertas sanciones, lo cual evidencia que no hay una coordinación efectiva entre el gobierno americano y la Unión Europea. Deberían trabajar más cerca, porque eso es lo que al final determina una acción efectiva contra este tipo de situación. Es decir, la presión tiene que ser en conjunto, de manera coordinada para que haya resultados. Entonces, si una mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda, lamentablemente no vamos a tener los resultados que queremos. Y entonces se van a profundizar este tipo de respuestas, de que las sanciones no tienen efecto. Entonces, en el papel suena bonito, pero
suena como una amenaza hueca. Entonces, vamos a ver qué va a pasar después del 30 de noviembre. ¿Qué va a hacer la administración de Biden con respecto a la amenaza expresa diciendo que va a levantar, que va a retirar las certificaciones a la industria petrolera y a aquellos actores que están trabajando en la industria petrolera? ¿Qué van a hacer en ese sentido? ¿Cómo se contrapone con el anuncio del gobierno europeo o de la Unión Europea en ese sentido? ¿Hay coordinación? ¿No hay coordinación? ¿O se crea confusión adrede para que no sepan en qué pie están caminando? Veamos qué dicen mañana, María Teresa. ¿Cuál sería el factor más influyente en el voto americano-venezolano? Es que eso depende de otras variables, ¿no? Porque un votante no vota solamente por si la política migratoria de Biden fue mejor y la política exterior de Trump, entre esas dos cosas, esas no son las únicas variables, hay muchas más. Entonces es difícil contestar y decir, bueno, van a votar por Biden o van a votar por Trump. Si es por eso, o sea, el votante es todo muy complejo en sí mismo, cada votante, y depende lo que decíamos antes, de dónde trabaja, de qué ideología tiene, si es religioso, si no es religioso, es otra cosa. Lo que sí parece, y lo dice en la misma encuesta, que hay una tendencia del votante venezolano-americano más hacia los republicanos que hoy en día, que antes era distinta. Bueno, en esa ¿Qué? muestra, En esa muestra, que nos permite hacer diferencias sobre la población de Florida. Claro, no podemos hablar más allá. no podemos hablar más allá. Algunos dicen, bueno, además es contradictorio también con la misma situación que está viviendo Venezuela, porque en este momento está peor que nunca la situación. Entonces, bueno, no sé, Y en último caso, también uno Yo se creo puede que preguntar qué pueden hacer los republicanos de regresar al poder. Yo creo que poco. O nada. poco, hay que, Tienen grados de libertad muy restringidos. El solo hecho de que Biden haya atendido a la huelga del United Auto Workers para darle su respaldo es muy significativo. Indica que el gobierno, en la economía norteamericana, está trabajando literalmente como un vehículo sin los cauchos, a rin pelado, porque no tienes ejército de trabajadores de reserva. Lo que indica que primero tú tienes los baby boomers que se están retirando. Tú tienes que atraer población joven, educada y que participe en la fuerza de trabajo. Y ese es uno de los factores que te está modelando la inflación, que es una variable que quieres controlar. Ese es muy No, y crítico. permíteme dar dos o tres observaciones sobre esa pregunta que creo que es interesante. Primero, creo que es muy significativo que el gobierno del presidente Biden ha hecho un gran esfuerzo para atraer a destacados venezolanos a la Casa Blanca, sí, a la vocería latina, o sea, En cargos de alta en responsabilidad. cargos de muy alta responsabilidad. Eso creo que es muy, muy notable, algo que no se había visto antes. Entonces, tenemos unos venezolanos americanos que hoy son actores importantes dentro del Partido Demócrata. Algo que no hemos visto, ¿no? Dentro del Partido Republicano. Ahora, eso no se ha traducido necesariamente en apoyo, ¿no? en la Florida. Y hay otros factores que están jugando acá. Y sobre el tema migratorio, lo que tú señalabas, Douglas, es bien importante. Yo simplemente quiero recordarles que hace 2 semanas, el 9 de noviembre, el expresidente Trump, en Hialeah, ¿no? Anunció que iba a deportar masivamente, que iba a crear básicamente campos para internar a indocumentados y que además iban a implementar una política digamos, de tratar de averiguar qué pensaban los inmigrantes
para más o menos filtrar a los malos de los buenos, ¿no? O sea, hacer una especie de control ideológico, ¿no? E hizo eso frente a un grupo de inmigrantes latinoamericanos. Hablar de soga en casa del ahorcado, por decirlo así. Pero lo interesante es que lo que dice la encuesta, y tú lo dijiste antes, que no es, y lo mencionaste tú también citando a Seymour Martin Lipset, ¿no? Los venezolanos no son diferentes a las olas anteriores de inmigrantes. La Proposición 147 en California fue patrocinada por México-americanos. Hay un sector muy conservador acá de cubanos que está completamente a favor de este tipo de medidas. O sea, es un fenómeno que lo hemos visto, que se ha reproducido entre todos los actores, como bien lo señaló Biden. La gran pregunta, sin embargo, es, bueno, ¿esto en qué se va a traducir el próximo noviembre? Y ahí creo, ¿no? Al menos que de alguna manera la idea de que la Florida ya es un estado rojo, que no tiene ninguna importancia electoral, preocupa a muchos grupos acá de que el Partido Demócrata ya simplemente se haya olvidado de la Florida. De manera que no importa cómo voten los venezolanos, porque ya se asume que van a votar por el Partido Republicano. Lo que nos dice la encuesta, ¿no? Y esto es lo importante, es que acá, pues, uno podría decir, depende de cómo ves. Si eres republicano, acá hay buenas noticias para los republicanos. Sí. Pero el otro mensaje muy fuerte es que acá hay un altísimo nivel de aprobación hacia la política migratoria del presidente Es un Biden. problema de mercadeo y cómo llevas a cabo tu política, tu estrategia de mercadeo. Esa es la respuesta. Exacto. Y creo que ese mensaje tiene un asidero a nivel nacional, más allá de la Florida. Entonces, creo que no malinterpretemos los resultados de la encuesta mucho, pero porque sí creo que acá esas contradicciones que ustedes han mencionado son muy significativas, ¿no? Y hay que entender básicamente los números, ¿no? Y los crosstabs que vienen, te prometo, José Vicente, te darán mayor munición para entenderlo. Para entender esto. Sí, exacto, sí. Bueno, Creo que hay más hay preguntas. unas preguntas. Are there a few more questions? And I think we can probably take one more, and then let me see. Gilberto Morillo, saludos, Gilberto. A ver, No, era la de anterior. En este momento hay cerca sí, de de 1.500. 1.500 millones de dólares decomisados a venezolanos corruptos en cortes americanas, activos que podrían utilizarse en alivio humanitario o reconstrucción de la democracia. ¿Cómo ven la vinculación de sanciones a corruptos, viendo la corrupción como violatoria de los derechos humanos, El problema de... como un tipo de sanción a incrementar, expandir o afinar? Valdría la pena incluir este tema en futuros sondeos. Sí, La verdad, sí, definitivamente. definitivamente, muy importante. Sí, Al final, la contribución de derechos humanos, esto del auxilio de derechos humanos en Venezuela no es tanto un problema de dinero, es que Maduro no lo permite, igual Sí. que no lo permitía Fidel en Cuba. no, pero además hay la preocupación, que creo que por eso es que hay, la preocupación es si uno entrega asistencia humanitaria en Venezuela, ¿quién maneja esa? Bueno, ¿No? Y yo creo que se ha hecho mucho énfasis en que hay ayuda humanitaria, pero que no se le entrega al gobierno y que es manejada por terceras partes. pero el ¿no? gobierno tiene una ley Ujú. de cooperación internacional que sanciona a todas Exactamente. las ONG, que son las que aceptaban ese dinero, para que lo sigan aceptando y los están persiguiendo y están muchos en cárceles. Entonces, ese es el problema también. Hay formas de hacerlo. Lo que pasa es que la consigna es no permitir que el régimen se apropie de los fondos o de los bienes que pasan a través de ese canal humanitario, para que no pueda hacer uso político de él. E incluso enriquecerse personalmente con la corrupción que llevan ese tipo de ayudas. Ese es el grave problema de la ayuda. No Bueno, hay una última pregunta o comentario largo de Albert Gómez. Lo voy a leer y con eso vamos a concluir. Si es que hay algún comentario sobre esto,
Maravilloso. No sin antes darles a ustedes la enormes gracias por venir y tomarse el tiempo de leer la encuesta y de reaccionar a ella. Y pues esperemos que esta sea la primera de varias, ¿no? Pues sí, Tenemos la porque- intención de hacerlas, ¿no? Entonces, Muy importante. creo que Albert nos dice, las sanciones por sí solas no pueden lograr este cambio. Dicho esto, parece que toda conversación sobre Venezuela siempre comienza con el petróleo, entendiendo plenamente que tiene más que nadie, pero podría alejar la conversación del petróleo y trabajar más hacia acuerdos multilaterales con los países vecinos venezolanos sobre IUUF, con el apoyo de Estados Unidos y Southcom, para ayudar a marcar una diferencia en la región y también ayudar a señalar interés en habilitar normas democráticas en Venezuela mientras presiona contra una política de narcoestado. Este es un comentario. Esto sería similar a CMAR, donde Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá se han unido para proteger más de 500.000 hectáreas de ecología oceánica, al tiempo que generan un impacto drástico IUUF. Esta cuestión no es a nivel de la calle, pero podría tener grandes impactos. ¿Algún comentario? El secreto está en la acción coordinada. ¿Cuáles son los costos de la acción coordinada? ¿Cómo se llevan a cabo los costos? ¿Y quién soporta los costos de la acción coordinada? Y los resultados sí son medibles y pueden ser compartimentalizados en cuanto a programas, de modo tal que se pueda generar cambios en la estrategia para llevar a cabo. Esos son todos mecanismos. Existe una vasta literatura en la creación de bienes públicos y cómo se generan estos bienes públicos, donde muchos son los beneficiados, pero tratar de focalizar los esfuerzos y evitar que mucha gente se apoye sin contribuir a ese esfuerzo. Eso es quizás la parte más complicada. Además de las diferencias políticas, ¿no? O sea, Además de la diferencia Pero que se han minimizado, ¿no? Después de las primarias, creo que. Yo creo que esta encuesta también estuvieron prácticamente de acuerdo en que Estados Unidos y la comunidad internacional debe apoyar más, debe intervenir más. Y intervenir, ya sabemos, por ellos mismos, como lo han dicho, más para que haya elecciones, porque es la única forma en que también la población venezolana pues se mueva hacia algo, ¿no? Y ahí es donde podría haber una intervención, digamos, una confluencia entre Estados Unidos, la Unión Europea, esencialmente, y demás, para que la presión funcionara, ¿no? Y una presión que no solamente se puede contar con sanciones, no es la única herramienta, es que tiene que haber varias cosas. Por supuesto, la diplomacia y la negociación de una forma más fuerte, pero también a través de lo que hoy es tan importante, que son los medios de comunicación. Yo creo que hay que hacer mucha más inversión en mensajes que lleven a eso y que se vea una confluencia, porque eso es lo que quieren los venezolanos y lo dijeron en las elecciones primarias lo dijeron, que abran esa compuerta. Yo completaría con una propuesta que puede sonar un poco exótica, pero habría que permitir un open-ended question en privado, donde, ¿qué es lo que harías tú? Ya lo que ¿Qué es lo que harías tú? Pero eso ya es para consumo interno. Sí. bueno, Esas preguntas, si las hemos hecho, son preguntas tan grandes de cerrar después. Literalmente tengo más de 300 respuestas, ¿no? 310 para hacer, que son, o sea, que son chorizos. bueno, más es un grupo que, vocal, es, ¿no? que es la pregunta. Sí. ¿Por qué? Porque ¿cuántos siglos, pero digamos siglo XX y siglo XX, se tiene cómo influir o cómo hacer para que haya democracia
y se respete en un país. Y ¿sabes? La pregunta es más hecha en el sentido, si usted pudiera decirle algo al presidente Biden, Algo así. ¿no? O sea, prometo cerrar esa pregunta y circularla y también compartirla con la audiencia, porque las respuestas son muy, muy interesantes. Qué bueno. Bueno, no me queda más que cerrar, es la 1 de la tarde. Aprovecho para darle mis agradecimientos también. Creo que tuvimos cerca de 40 personas que estuvieron en línea, Nada. o sea que no estuvimos solos. Un salón de clase. ¿No? Sí, y bueno, el Foro de Opinión Pública Latina pues se compromete en continuar este tipo de estudios sobre la comunidad venezolana, pero también sobre otras comunidades, pues y a ustedes los venezolanos que están acá, no, pues ayúdenme a construir el foro y nuestro énfasis sobre la comunidad venezolana. Ha sido un placer. Ha sido un Realmente gran placer. me siento Una honrado gran haber sido iniciativa. parte de este grupo. Profesional. Realmente ha sido muy interesante, muy apasionante este estudio. Y Sí. sí, abre la puerta a muchas cosas. Nuevos temas.